Claro, Iván, la jornada de este día viernes ha estado marcada sin duda en los tribunales de justicia por la formalización de cargos en contra de Juan Carlos Cornejo Guerra, de 44 años, y Eduardo Abarca León, de 23, ambos imputados por la brutal agresión de que fue víctima el guardia de seguridad Luis Hermosilla Silva la madrugada del pasado día domingo al interior del Liceo Santa Teresita de Llolleo. Antes de revisar lo que pasó durante esta jornada, hagamos un breve recuento de cómo se genera esta historia. El domingo por la noche, según las informaciones de investigaciones, Juan Carlos Cornejo Guerra y Eduardo Abarca León ingresan cerca de las 4 de la madrugada al interior del Liceo Santa Teresita para sostener relaciones homosexuales. En ese momento, ambos imputados son sorprendidos por el guardia de seguridad que efectuaba la ronda al interior del establecimiento educacional. Al percatarse de la presencia de estos hombres y ante el hecho de que podría tratarse de un robo, el guardia de seguridad desenfundó su pistola, lanzó un disparo al aire y estos hombres se levantaron y señalaron que no estaban haciendo nada, que se retiraban del lugar. Se genera un altercado y finalmente Eduardo Abarca León, de 23 años, un joven que padece además de esquizofrenia, según su propio relato, saca de entre sus ropas un cortacartón y agrede en reiteradas ocasiones a este guardia, que presenta varios cortes en su rostro principalmente, comprometiendo algunos de sus párpados, comprometiendo por ejemplo sus pómulos, en fin, una situación que lo tiene internado en la unidad de cuidados intermedios del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El hecho puntual es que comienza de inmediato la investigación por parte de la Policía Civil, que termina con la captura de estos dos individuos el día martes por la tarde, quienes son presentados en el cuartel y puestos a disposición del tribunal el miércoles pasado, donde se efectuó la control de detención y se amplía la detención para conseguir más antecedentes. Este viernes, cerca de las 2 de la tarde, recién se inició la formalización por parte de la fiscal Claudia Cancino, quien los formalizó por el delito de agresiones graves, gravísimas, que finalmente tiene una mayor pena que el homicidio frustrado, como se había hablado en un principio. Estamos revisando imágenes de lo que fue esta jornada de los tribunales de justicia, quienes les tocó la tarea de defender a estos dos imputados, uno de ellos el abogado Víctor de María, con quien ya habíamos hablado a inicios de esta semana, planteando su desacuerdo, pues aseguraba que ellos no habían estado presentes en el sitio del suceso al momento de producirse la agresión al guardia Luis Hermosilla Silva, de 54 años de edad, que reiteramos se encuentra internado grave en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Lo más llamativo de esta historia es que Eduardo Abarca León, el muchacho que padece de esquizofrenia, según su propio relato, decidió hablar, decidió no guardarse el derecho de silencio y decidió declarar ante la magistrado y ante el Ministerio Público. Allí dijo en su intervención que investigaciones le habría obligado a decir cosas que él no hizo, que él no había enfrentado, pues él nunca, asegura, estuvo con esta persona. Revisemos parte de las declaraciones de Eduardo Abarca León en su declaración durante esta jornada de formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de San Antonio. Yo no voy a hablar nada de lo sucedido, solamente voy a decir que a mí me utilizaron para poder decir cosas que no son, por ejemplo, investigaciones. Ellos me obligaron a decir cosas que no están escritas y que están en contra de mi persona. Yo todo lo que hice lo hice yo solo. Y mi equivocación fue que yo soy enfermo de esquizofrenia. Yo no soy homosexual, soy hetero. Y estoy tratando de arreglar mi vida, pues igual soy esquizofrénico y yo no sé las cosas que hago. Lo más llamativo de su declaración es evidente cuando él dice que no es homosexual, que es hetero, que nunca ha conocido a Juan Carlos Cornejo Guerra, que no estuvo con él, que si bien lo ubica porque le ha pedido dinero, porque le ha ayudado de cierta manera, no tienen ambos ninguna relación y, según dice, nunca estuvo presente Juan Carlos Cornejo Guerra en el sitio del suceso. Fue solo Eduardo Abarca León el que llegó hasta este lugar movido por el alcohol. Se había inyectado horas antes en su casa un medicamento para su esquizofrenia, se le apagó la tele, dice textual, y no sabe cómo de pronto apareció al interior del Liceo Santa Teresita. Es parte de su declaración. Escuchemos. ¿Con qué te golpeó a la víctima? Con un cortacartón que tenía en mi bolsillo, con el cuchillo que yo como todos los días. Ya. ¿Y por qué ingresó usted al colegio? No sé. Yo estaba sentado en mi casa, me inyecté Modecate, que es un tranquilizante para mí, para mi enfermedad, y el gran error mío fue ponerme a beber alcohol. Cuando me puse a beber alcohol, a mí, como
como se dice vulgarmente, se me apagó la tele. Y yo estaba en mi casa. Y después aparecí en un colegio con una persona y yo veía una cara deformada, yo no lo veía como una persona normal. O sea, yo veía cosas, yo veo cosas de repente. Sí. Y yo lo único que sentí que me pegó un golpe en la cabeza y me puse a pegarme. Después aparecí en el baúl del cerro donde trabaja esta persona. Juan Carlos Cornejo Guerra decidió guardar silencio y dejar todo en manos de su defensa. No quiso hablar sobre el tema, sin embargo, al final el Tribunal de Garantía acogió la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y ambos deberán permanecer en prisión en Casablanca por al menos 60 días mientras dura la investigación. La fiscal Claudia Cancino ha dicho que aún quedan pericias por desarrollar, entre ellos algunos exámenes biológicos como muestras de saliva que los imputados han accedido a desarrollar, a realizar para comprobar que no existe relación entre ambos. Pericias que aún faltan y forman parte de la investigación, como también algunas pericias del Servicio Médico Legal que logren determinar la exactitud de las heridas del guardia de seguridad, porque con esto va a depender obviamente cómo posteriormente en un juicio oral se van a plantear los cargos en contra de estas dos personas. Declaraciones de la fiscal Claudia Cancino a la salida del tribunal. Bueno, muy conforme con la resolución del tribunal, lo que estábamos solicitando que se decretara la prisión preventiva porque estimábamos que la libertad de ambos imputados constituía tanto un peligro para la seguridad de la sociedad y también para la víctima. Respecto de los procedimientos que vienen a continuación, ¿hay alguna serie de exámenes que se van a desarrollar para poder...? Claro, yo solicité autorización, los imputados autorizaron a tomarse muestras biológicas, esas deberán ser analizadas con las que se encontraron en el sitio del suceso por el LACRIM. Respecto justamente de la investigación, ¿hay algún otro antecedente que usted va a requerir justamente? Bueno, es necesario contar con todas las pericias de lesiones, por cuanto la víctima todavía está en una etapa de recuperación, hay que ver las secuelas y por lo tanto se necesitan una serie de exámenes neurológicos, visuales, oftalmológicos, y además contar con el testimonio de ella, un testimonio ya más detallado y pormenorizado en condiciones normales. Se desvirtúa absolutamente el tema de la ausencia de Juan Carlos Cornejo respecto a lo que había señalado la defensa. ¿Cómo en qué sentido? La defensa señaló que él aparentemente no había estado. Bueno, la víctima es clara en referir dos personas en el lugar y el día de ellos se le efectuó un reconocimiento fotográfico y él reconoció a ambos imputados como los autores del hecho. Se cierra así uno de los capítulos de esta historia que mantiene internado grave en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio a Luis Hermosilla Silva, este guardia de seguridad de 43 años que fue víctima de un ataque descontrolado de Eduardo Abarca León de 23 años, según obra en la carpeta investigativa del Ministerio Público y según se dio a conocer durante esta jornada en los tribunales de garantía de San Antonio. 60 días de plazo para la investigación, ambos imputados detenidos en Casablanca, una historia que le queda todavía mucho por recorrer porque falta la versión de este guardia de seguridad que aún se encuentra grave en el hospital local de San Antonio. Jornada de los tribunales, noticia que marca la agenda informativa de esta jornada. Iván, volvemos contigo y más noticias.